Por vía digital vamos a tener la presencia, si el internet no lo permite, de la doctora Kenia Victoria Coyogo, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación en el programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. Para moderar esta importante mesa, tenemos la presencia del doctor José Íñigo Aguilar Medina, profesor de la INS. Muy bien. Pues a continuación cedo la palabra al doctor José Íñigo Aguilar para su moderación. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Sí. Bien, buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar en esta mesa para presentar algunos de los artículos que se han publicado en nuestra revista. Toda escuela o facultad se puede analizar su labor científica y académica mirando su revista. En el caso de la revista de Trabajo Social, tiene la posibilidad de ser adquirida en papel, y aquí en los dos atriles vemos los dos números anteriores, o a través de la página web, revistas de la UNAM, ahí está, podemos bajar cualquiera de los artículos e imprimirlos. Entonces no habría pretexto para que ningún alumno de la carrera revisara periódicamente los contenidos de los artículos que son escritos tanto por profesores de la escuela, como ustedes pueden ver aquí, como por profesionistas de otras universidades del país, de América Latina y de España. Entonces, ¿qué hace el trabajo social? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son las perspectivas que yo como alumno, como docente tengo dentro del área de trabajo social? Pues mira la revista. A los profesores que están aquí y a los que no están, que a lo mejor nos ven en la grabación de este encuentro, hay que decirles que si tenemos cerca de 400 profesores, nos decía en la bienvenida la directora, la maestra Casas, y cada uno escribiera un artículo, pues tendríamos para los próximos 10 años de los números de la revista. Si ustedes le echan un ojito, pues dice esta revista 25-26, dice septiembre, diciembre del 2020. Oye, lo escribieron hace dos años. No, la revista va un poquito atrasada porque nos faltan trabajos, nos faltan artículos. También los estudiantes pueden participar, quizás no ahorita, pero sí una vez que hayan presentado su trabajo recepcional. La revista no está cerrada a los exalumnos ya graduados. ¿Por qué? Porque nos interesa que la revista refleje el quehacer, el ser y el hacer del trabajo social. Por eso me da muchísimo gusto que en estas actividades que tenemos con motivo del Día del Trabajador Social, del Día de la Trabajadora Social, pues tengamos este espacio para hablarles de la revista. Vamos a seguir el mismo orden de presentación para que cada uno de ellos nos presente alguno de los artículos que han escrito. Los maestros Silvia Galeana y José Luis Sáenz son autores de este primer trabajo. Y sin más preámbulo, les dejo la palabra. Muchas gracias, maestro. Antes que comencemos con
el artículo que tanto la maestra Galeana como yo escribimos en una de las revistas que ya hizo mención el maestro Íñigo, pues quisiera hacer la aclaración, sí, en cuanto a la presentación de la maestra Araceli en torno a mi apellido. Sí, no tengo poca madre, tengo mucha porque dice que soy Villanueva, sí lo soy, pero por parte de madre. Mi nombre es José Luis Sáenz Villanueva. En el caso particular de la revista, en donde nosotros estuvimos como coordinadores de la misma, que es la número 17 de la séptima época, que es esta que tenemos aquí a la mano, y que el tema para esta revista, ¿verdad?, en ese momento era la intervención social en lo colectivo, y en la que participaron diversos autores, como bien lo decía el maestro Íñigo, de carácter local, como es el caso del maestro Francisco Calzada Lemos, la maestra María del Rosario Silva Arciniega, de aquí de la escuela, y bueno, en el caso de trabajadoras sociales a nivel nacional, tenemos a Virginia Romero Plana, y en el caso de autores o articulistas internacionales, contamos con la, no sé si ustedes lo conozcan, con la participación también para esta revista de el doctor Miguel Miranda Aranda, así como españoles, ¿verdad?, así como de las colegas Pilar Munuera Gómez, de la Universidad Complutense de Madrid, y María Ángeles Miguela Recover. Son unos que les puedo mencionar de distintos niveles, a nivel local, Escuela de Trabajo Social, nacional e internacional. Por lo cual pues nos dio mucho gusto haber coordinado esta revista, creo que fue la última que se hizo así temática, y que pues tuvimos la fortuna de coordinar tanto la maestra Silvia como yo. En el caso particular, ¿verdad?, el artículo que nosotros escribimos y que tiene que ver con este tema de la revista que se llama La intervención social en lo colectivo, y repito, es un artículo, ¿verdad?, que denominamos Intervención en zonas periféricas, pensar y hacer desde el colectivo. En este artículo intentamos, ¿verdad?, presentar experiencias que son parte de los procesos de intervención que desarrollamos durante un periodo de años, desde 2008 hasta el 2018, en la práctica comunitaria y regional. Esto como parte de nuestra labor que nosotros desarrollamos en la escuela como profesores de tiempo completo, profesores de carrera, que le llaman así. Esto no quiere decir que en el 18 terminamos, no, nosotros continuamos, ¿verdad?, con este tipo de prácticas hasta la fecha, y por lo tanto continuamos con la aplicación o el poner en marcha, ¿verdad?, una propuesta metodológica que denominamos configuración de lazos y ejes comunitarios. Esta propuesta metodológica, de alguna manera, ¿verdad?, se ha venido desarrollando a pesar de la pandemia por COVID-19. Hemos seguido trabajando en las prácticas, tanto regional como comunitario, regional porque la maestra ya tiene muchísimos años de impartir la práctica regional, y yo, al igual, de impartir la práctica comunitaria. Y como desde hace también ya muchísimos años hemos venido trabajando en conjunto en una práctica articulada en zonas
periféricas de la Ciudad de México. En el caso particular, quiero referirme de que la experiencia que nosotros plasmamos en este artículo integra muy detalladamente, aunque nosotros estamos haciendo una presentación del artículo de manera general, con la finalidad de que ustedes conozcan también de manera general lo que hicimos en este artículo y que de cierta manera pues les llegue la inquietud de saber con más o conocer con más profundidad cómo es que nosotros desarrollamos este proceso de intervención, esta propuesta de intervención que, repito, denominamos reconfiguración de lazos y ejes comunitarios. De ahí la importancia, repito, de comentar, como ya les había dicho hace un momentito, que nosotros continuamos con la aplicación de esta propuesta independientemente y aunque fuese a distancia, a pesar de la pandemia, continuamos trabajando con nuestros grupos de prácticas. Esta propuesta que vamos a presentar el día de hoy, de alguna manera responde a dos líneas de investigación que desarrollamos como profesores de carrera. Por un lado, ¿verdad?, aquí en la Escuela de Trabajo Social, por un lado, una línea que se llama promoción social y que ha caracterizado a la maestra Galeana desde hace ya mucho tiempo, y por el otro lado, la línea que desarrollo yo, su servidor, que se denomina participación social y desarrollo local. El artículo que nosotros presentamos en esta revista, les repito, es la revista número 17, para que anoten ahí, y si tienen la oportunidad de comprarla para que la consulte, pues qué bueno, sería fabuloso. Para consultarla, sí, comprarla, pues sí, si la compran es para que la consulten y que la tengan ahí permanentemente para cuando ustedes tengan dudas en cuanto a la intervención comunitaria o la intervención regional, pues la consulten, ¿verdad? Les decía, este artículo que estamos presentando el día de hoy tiene como propósito el presentar los avances que hasta el momento se han venido realizando en torno a la creación, aplicación y seguimiento de esta propuesta que he venido mencionándoles de intervención, repito, que se denomina reconfiguración de lazos y ejes comunitarios, en dos localidades ubicadas en dos zonas periféricas de la Ciudad de México, que son consideradas de bajo y muy bajo índice de desarrollo, y tal es el caso de la colonia Isidro Fabela, que se ubica o se localiza en la hoy alcaldía Álvaro Obregón, y de la colonia Tecorral, ¿verdad?, que trabajamos en la primera que les decía, que se llama Isidro Fabela, desde el año 2008 hasta el 2015 aproximadamente, no en esa sola colonia, sino en toda una unidad territorial que contempla o que integra una serie de localidades que de alguna manera presentan problemáticas semejantes. En este caso estamos hablando de aquella zona que está muy cerca de la unidad habitacional Santa Fe, y que son colonias con las características que ya les acabo de mencionar, como Paraíso, Zenón Delgado, Arturo Martínez, María G. de García Ruiz, etcétera, etcétera, que trabajamos durante esos casi 7 años o 7 años que le vine mencionando. Y una segunda, ¿verdad?, colonia a la que hacemos referencia en este artículo, que se llama Tecorral. Bueno, antes que continúe, obviamente ustedes saben que la alcaldía Álvaro Obregón queda al poniente de la Ciudad de México. La colonia Tecorral está ubicada al sur de la Ciudad de México, sobre la carretera Cuernavaca, y
la zona territorial que nosotros hemos venido abarcando a partir del 2015 a la fecha, ¿verdad?, integra colonias como lo es Nuevo Renacimiento de Axalco, la misma Tecorral, el pueblo de San Pedro Mártir, el pueblo de San Andrés Totoltepec, la colonia Divisadero y la colonia La Presa, entre otras, La Palma también. Son varias colonias que hemos venido trabajando y que hemos venido implementando esa propuesta de intervención que es el caso del artículo que nosotros estamos mencionando. Es muy importante entonces, ¿verdad?, dejar claro que estas colonias se caracterizan por presentar altos índices de pandillerismo, venta de drogas al menudeo, robo a transeúntes y un alto porcentaje, sobre todo de la ocurrencia de incremento del delito, como lo es el robo a casas habitación. En el caso particular, ya termino rápidamente, en el caso particular de la colonia Tecorral, existe un problema muy arraigado que tiene que ver con algo que se denomina la barranca de San Buenaventura, que genera todos esos problemas que les acabo de mencionar. Bueno, para continuar con el artículo, la maestra Galeana les va a presentar, bueno, todos aquellos sustentos teóricos de la propuesta, ¿verdad?, así como algunas características muy generales de la misma. Les repito, la intención es que ustedes se acerquen a consultar la revista y sobre todo, ¿verdad?, que conozcan los artículos que todos los integrantes de la misma han realizado. Buenos días a todos. Bueno, trataré de ser no tan compleja. Es muy difícil en una ponencia tratar referentes teóricos porque ahora la gente se duerme. Entonces lo que queremos es que ustedes se interesen por el artículo, y no tan solo por el artículo, sino que observen, ¿verdad?, que la revista ofrece una gama de experiencias, de investigaciones y de nuevas aportaciones teóricas y metodológicas que por supuesto van a enriquecer la formación de ustedes. Y si ya están trabajando, van a enriquecer su formación profesional. Esta es la intención de la mesa, que la gente conozca las publicaciones que tenemos, que se hace investigación de muy buena calidad en la escuela y que de alguna manera nutra su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya el maestro señalaba que lo que queremos comentarles, ¿verdad?, es este proceso de validación de una propuesta metodológica, porque estas dos líneas que él acaba de mencionar están dedicadas a diseñar metodologías como que más acordes a las realidades actuales, a la complejidad que hoy predomina, no tan solo en nuestros ámbitos locales, a nivel nacional, a nivel internacional, toda esta conflictiva que se está dando, ¿sí?, y de alguna forma un fenómeno que ha sido muy recurrente en nuestros procesos de prácticas. No me acuerdo si el maestro lo señaló, pero sí quiero subrayar que la investigación que se hace es en torno al trabajo realizado con grupos de prácticas. Es decir, nosotros vamos a metodologías poniendo que lo que intenta pues no es dar algo súper innovador, sino lo que se intenta esencialmente es recuperar elementos de la intervención comunitaria que se han ido perdiendo poco a poco, se han ido diluyendo, ¿sí? De tal manera que en muchos casos a veces todo hacemos menos intervención comunitaria, ¿sí? Que esencialmente para nosotros pues es toda aquella intervención dirigida a atender problemáticas prioritarias, teniendo como base
lo que es la participación activa y responsable, comprometida de los colectivos, de las poblaciones. Y parece sencillo, pero estos procesos realmente se le han presentado hoy en día al trabajo social con grandes retos. O sea, no es tan fácil ahora trabajar con poblaciones que han experimentado, sobre todo como en estas colonias que el maestro describió, ¿sí? Han experimentado procesos clientelares, porque como ya les mencionó, son zonas periféricas que de alguna manera, ¿sí?, han sido utilizadas como por partidos políticos, por actores políticos como diputados, senadores, ¿sí?, el mismo liderazgo local, ¿verdad?, que de alguna manera los utilizan ante sus necesidades esenciales y básicas que tienen estas zonas periféricas. De hecho, una de las conclusiones, bueno, que no nada más nosotros, los geógrafos, los antropólogos han dicho, estas zonas periféricas están al margen de toda política social, ¿sí?, porque carecen de los más mínimos servicios básicos que necesita una población. Se carece de infraestructura institucional, de servicios públicos, de áreas de esparcimiento, lo que hace que la dinámica sea muy compleja y que no tan solo sean expresiones de alta marginación y pobreza, sino que hoy en día se convierten en fuentes, ¿verdad?, de exclusión social y de la misma pobreza. Es decir, espacios de multiplicación de pobreza y de exclusión social. Entonces, eso es lo que se intenta, pues, atender un tanto con este modelo. Pero el primer acercamiento que tenemos, ya mencionaba el maestro, abarcamos diversas localidades que vamos con nuestros diagnósticos, con los grupos de prácticas. Una constante que se nos va dando en todas estas zonas que vamos abordando con diversos grupos, pues es esta apatía de la gente, ¿sí?, esta falta de credibilidad en todo lo que viene de fuera, ¿sí? E incluso, fíjense, han sido tan agustadas estas zonas que el propio sujeto pierde la credibilidad en él mismo, es decir, la posibilidad de modificar sus realidades. Y este tipo de actores, pues cuesta más trabajo, ¿verdad?, intervenir en conjunto con ellos, ¿sí?, porque hay que derribar todas estas sin barreras, mundos simbólicos, culturales, que tienen y de alguna manera rechazos hacia todo lo que venga de fuera, ¿sí? Entonces se plantean, como yo decía, verdaderos retos para el trabajo social. Hemos hablado con algunos estudiosos de la escuela, como es el maestro Pedro Isnardo, señalando que en nuestra formación, y no tan solo en la formación, sino en el marco teórico, metodológico de trabajo social, encontramos serias limitaciones para desencadenar procesos como tejido social, fortalecimiento de tejido social. La herramienta que hoy en día tiene el trabajo social en cuanto a su teoría y en cuanto a su metodología, pues muchas veces son rebasadas, ¿sí?, rebasadas por las mismas dinámicas. Entonces, de eso se trata, pues, de ir validando propuestas que redunden en formar profesionales, pues, que tengan expertise para este tipo de intervenciones. Repito, intervenciones a nivel que tienen como metodología la comunitaria. Entonces, ¿qué es lo que trata? Les decía, una de las constantes que nosotros encontramos fue esta apatía, este rechazo. Entonces, si nosotros no tenemos ese elemento, pues que es una categoría, digamos, genérica de trabajo social, propiciar participaciones de los actores, potenciar sus capacidades para la resolución de sus problemas, ¿verdad? Entonces, como que nos falta un elemento básico, fundamental en las intervenciones, ¿sí? En ese... ¿Qué? Perdón. ¡Ay, no me diga! ¿Sí? Pues es que rápido, ¿verdad? También me estaba yo emocionando, pero bueno, ya ni modo. ¿Qué es lo que proponemos? Primero, parte de la propuesta de fortalecimiento lazos y ejes comunitarios, pues de dirigir nuestra atención a fortalecer estas relaciones desgastadas, negativas por las experiencias que han tenido. El modelo esencialmente se basa
digo yo, en dos enfoques. Uno que es el interaccionismo simbólico, que lo que trata básicamente, bueno, el interaccionismo simbólico en donde se trata de realizar una serie de acciones que promuevan nuevas interacciones, nuevas experiencias de participación social. Si sus experiencias de participación social que han tenido las poblaciones de estas localidades son negativas, pues ellos siempre van a decir, sí te participo, pero ¿qué me das? ¿Sí? O bien, no quiero saber nada de ustedes porque nada más llegan, controlan, me manipulan y no resuelven mis problemáticas. ¿Sí? En ese sentido, el interaccionismo, pues no quiero desgastarme ahorita el poco tiempo que tengo, lo que se trata es modificar esas visiones de realidad, esas experiencias negativas que tiene la población a través de generar nuevas interacciones en él, ir generando nuevas prácticas en torno a procesos participativos. Otro referente que es significativo dentro de la propuesta de intervención es la construcción de colectivos. Aquí entra todo el planteamiento de Melucci, ¿sí? En donde básicamente el concepto eje, digamos, es la construcción de la identidad colectiva, que no es otra cosa que la percepción subjetiva que tiene la gente a partir de el compartir ciertos rasgos culturales y sociales, ¿sí? Y en ese sentido, a partir de estas, digamos, grandes corrientes o grandes enfoques, y teoría una, como es la de Melucci, lo que se pretende es revitalizar el espacio social, ¿sí? El espacio social comunitario, territorial, darle vida, ¿sí? Y de alguna manera generar una dinámica diferente en cuanto a procesos participativos, que sirva de base social para apuntalar ahora sí programas sociales. Yo sé que una de las cosas que me van a decir, oiga, maestra Galeana, pero estos son procesos muy largos, sí. Trabajar con construcción simbólica, ¿verdad? Implica tiempo y las prácticas tienen su límite. En ese sentido, una de las aportaciones que va liderando la propuesta es hacer prácticas continuas, ¿verdad? Y articuladas, es decir, la continuidad del grupo de la práctica comunitaria que esté íntimamente relacionada con programas muy específicos que les permitan dar continuidad al trabajo que se ha realizado en comunidad. Gracias, Como pueden ver, pues es una probadita de lo que hay en la revista. Yo quisiera decir, a mí me gustó mucho este artículo en lo particular. Creo que la esencia, y pues lo conocen todos ustedes, del trabajo social, es para intervenir. Una intervención para desencadenar procesos de cambio sociocultural en los cuales esté implicado el sujeto. Y lo que nos han dicho los maestros es que tenemos sujetos que ni siquiera creen en ellos mismos. Y por lo tanto tienen que ser procesos a muy largo plazo. Me gusta este artículo porque habla de la elaboración, aplicación y seguimiento de modelo de intervención en dos aspectos específicos, con gente que se caracteriza por estar en pobreza y en exclusión social. Si esto no es trabajo social, del de a de veras, pues no existe. Entonces, bien importante ello. También quisiera señalar, en la mesa estaba y en el cartel anunciado que estaría la maestra Nelia Tello, pero bueno, todavía no tiene, es la directora de la revista, pero todavía no practica esto del don de la ubicuidad. Y entonces tenía que estar aquí y en otro evento en el posgrado, me parece. Entonces, bueno, si le da tiempo nos va a alcanzar. No sé si tengamos ya la conexión. Ya está. Entonces, vamos a darle la palabra a la maestra Kenia Victoria Cogollo, que es de la Universidad de Cartagena, y nos va a presentar este artículo que está en la revista 19, que se llama La práctica académica profesional, reflexiones desde la estrategia formativa para la intervención social en el contexto local. Ella es coautora con otras dos maestras
y ya nos dirá ella quiénes son y cómo se dio esta relación para hablar también de esta práctica académica profesional. Entonces le damos la palabra a la maestra Kenia Victoria Cogollo y tendrá unos 20 minutitos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, adelante. Buenos días. Buenos días, ¿sí nos escucha, maestra? Sí, señor. Muchas gracias Entonces, por invitarme a este valioso e importante permítame que yo estoy teniendo como feedback. sí, la oímos muy bien. Ustedes me escuchan muy bien, ok. Sí, perfecto. Avanzo. Entonces tendríamos unos 20 Quiero minutos. agradecerles en primera instancia su amable invitación para acompañarlos en este evento. Es para mí muy grato poder estar escuchándoles, aprendiendo, y también es muy grato recordar otros momentos que he estado compartiendo con ustedes pues sobre el ejercicio profesional, porque esto que les quiero compartir, la experiencia escritural sobre este artículo, surge desde mi rol como directivo de una unidad académica o como docente por más de 25 años de estar allí en el programa de trabajo social de la Universidad de Cartagena, y creo que la labor que tienen las revistas de trabajo social, y en específico la revista de trabajo social de la UNAM, en la número 19 que nos correspondió a nosotros compartir con ustedes, la motivación y el sentido que nosotros teníamos para hablar de práctica académica profesional, la queríamos colocar desde el inicio del proceso formativo sobre lo que sería a futuro la intervención profesional. Y estas reflexiones, desde una estrategia formativa que nosotros hemos venido desarrollando en la propia Universidad de Cartagena y en el programa de trabajo social, está muy situada dentro del contexto local. El contexto local es un contexto que yo en otras ocasiones he compartido con ustedes, es un contexto que nos invita a hacer, como dice la profesora Nelia, una intervención social con una intención claramente definida, muy bien fundamentada, una acción racional que nos permita generar conocimiento científico, pero que a su vez desencadene procesos de cambio. Y con esa lógica, nosotros nos quisimos aproximar en este artículo a revisar esta práctica académica, concibiéndola como una instancia y como un elemento constituyente en el proceso formativo de los trabajadores sociales egresados de la Universidad de Cartagena. Nosotros creemos y tenemos la convicción que a ser trabajador social se aprende haciendo ejercicio profesional, y que para nosotros, a partir del octavo semestre, 10 semestres tiene el ciclo formativo, a partir del octavo semestre, octavo, noveno y décimo, nosotros situamos en diferentes contextos con poblaciones altamente vulnerables de la ciudad de Cartagena, estudiantes que se sitúan y tienen opciones para identificar posibilidades de intervención desde el sentido del lugar y la incidencia que hemos tenido no solamente en el plano de lo formal como programa de más de 50 años en la Universidad de Cartagena, sino que adicionalmente nosotros nos está interpelando de manera continua el proceso de autoevaluación, en el que nosotros de manera periódica revisamos lo que hacemos en el proceso formativo. ¿A fin de qué? A fin de indagar
sobre por dónde hemos transitado, qué líneas de investigación y de intervención estamos fortaleciendo, el proceso mismo administrativo, cómo se articulan las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión. Creemos que eso es vital porque nosotros estamos llevando a las comunidades altamente vulnerables de Cartagena y del departamento de Bolívar, porque no solamente tenemos en el contexto urbano, sino en todo, y específicamente de la Universidad de Cartagena. A partir de esa que hemos venido también a un diálogo de este proceso al interior de este artículo, porque nos interesa que tanto docentes como estudiantes, egresados que están en instituciones, organizaciones, en fin, todos los que hacen parte de la configuración, no solamente administrativa, sino formativa en el ciclo pedagógico de este proceso, nos permitan entonces sí abordar lo que yo llamo un ciclo dialéctico que nos permite conocer, pero no solamente conocer, sino revisar y revisar para debatir y debatir para consensuar y consensuar para... Que la idea de nosotros es que siempre estemos revisando lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuáles son los resultados de manera concreta que vamos obteniendo, pero a su vez estos resultados nos sirven también para revisar un poco hacia dónde debemos ir gravitando, hacia dónde debemos ir reenfocando, hacia dónde debemos ir reestructurando lo que el mismo contexto, sus actores y nosotros debemos acordar para avanzar en este proceso. Ya les digo, para nosotros cada uno de estos actores del proceso de la práctica son suficientemente valiosos en los aportes constructivos que nos apoyan para avanzar en este proceso administrativo. Nosotros creemos que la gestión que se hace desde la universidad y desde el programa de trabajo social nos permite revisar impactos. ¿Impactos en qué? En la docencia, en el proyecto curricular mismo de formación disciplinar o profesional. Nos lleva a un proceso de actualización permanente con los problemas sociales emergentes en estos contextos a los que estoy haciendo referencia, y por supuesto que nos lleva a validar y a poder aportar, construir de manera conjunta, co-creando con estas metodologías propias que el trabajo social viene desarrollando para poder abordar problemas sociales en contextos locales o específicos. A nivel de la investigación, también pensamos nosotros que cuando uno escribe un artículo, está documentando cómo se ha abordado un problema social contemporáneo y puede además desarrollar una fundamentación de esa praxis, de ese trabajo social que requiere de manera sistemática que estudiantes y docentes acuerden de manera específica, inicialmente por lo menos sistematizar ese ejercicio que están desarrollando, a fin de dejar constancia de lo que se hace, pero que eso que se hace también nos invite a una reflexión y como dialéctico, un resultado estático, como satisfecho y dice, no, ya hay. No, resultado nos convoca a iniciar un proceso, porque desde ahí han surgido nuevos interrogantes y nuevas preguntas que nos llevan a pensar cuál es ese sentido y ese significado real para el cual nosotros estamos aportando desde la presencia que hace el programa de trabajo social en comunidades vulnerables, pero también cómo estas comunidades a nosotros nos están interpelando, nos están mostrando rutas, algunas que pueden debilitarse y otras que pueden fortalecerse para avanzar en los procesos de cambio social a los que hice referencia al inicio de la presentación del artículo. También creemos que es importante, muy importante a nivel de la proyección social que se hace desde la práctica del programa,
revisar esta conexión, articulación, como querramos denominarlo, entre los proyectos de intervención social y las políticas públicas vigentes dentro del marco normativo y dentro del ámbito de la política social, no solamente a nivel del contexto local, sino nacional. Creemos que también a partir del ejercicio que hace no solamente el docente, sino el estudiante y nuestros egresados, se pueden identificar prácticas que realmente son prácticas que pueden referenciarse en el orden de lo social porque están incluyendo elementos que son innovadores para un proceso interventivo. Por ejemplo, en la área de sociales ambientales, este ejercicio, la práctica, nos convoca a proponer diferentes áreas de intervención, a articular el saber y multidisciplinario y además a potenciar las fortalezas. Nosotros como programa de trabajo social, en esta trayectoria y en este recorrido en la historia de la ciudad de Cartagena, hemos sido muy conocidos o referenciados por el trabajo social comunitario, pero también la vinculación como fortaleza importante a partir de metodologías de investigación que convalidan, soportan y ofrecen posibilidades de avanzar en una reflexión incluyente. Una reflexión incluyente porque creemos que el proceso formativo es básicamente de pronto un estadio, un lugar, un punto que nos convoca para generar horizontes de sentido de acuerdo a los procesos que se han desarrollado en estas prácticas profesionales, donde están vinculados estudiantes, egresados, instituciones, organizaciones, docentes, con los que trabajamos de manera continua y constante, y creo que tenemos un convencimiento, de que es necesario, además de conocer lo que estamos haciendo, socializarlo, no para dictar cátedra. Y cuando digo así en términos muy coloquiales, que lo queremos compartir desde esa socialización, desde esa divulgación. Nosotros esperamos que haya personas que nos puedan contactar, escribir allí. Es muy claro que somos 3 profesoras de este programa de la Universidad de Cartagena: la profesora Soamia Ardila, la actual directora del programa, la profesora Lidia Jagame, y personas un poco preocupados por lo que estábamos haciendo. Estuvimos pensando sobre lo que hacíamos, proponiendo qué podía venir, y realmente estamos como en una autorreflexión que nos impulsa a generar propuestas, porque creo que es importante que nosotros señalemos el texto del François Dubé, desde que en el texto de Lo que nos une nos plantea que ante lo excluyente o lo que queda, lo que se requiere para nosotros desde los programas de trabajo social, es concebir que siempre será importante trabajar por lo que nos aproxima. Es necesario reescribir, dice él, el relato nacional, y digamos que en qué individuos discriminados está recayendo nuestra reflexión, y creo que vale la pena porque sin la construcción de un imaginario común no hay duda de que el reconocimiento de unos será percibido como una amenaza por otros. En tanto la discriminación proviene de las diferencias, entonces lo que nos obliga es a decir qué tenemos en común y qué podemos hacer juntos para poder de pronto aproximarnos a lo que llamamos una sociedad del conocimiento. Yo también estoy como muy de acuerdo también con el planteamiento que nos hace la profesora Marta Nussbaum cuando nos dice que nosotros estamos llamados a formar un mundo, en el texto Sin fines de lucro, un mundo en el que valga la pena vivir.
con personas capaces de ver a los otros seres humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y empatía, y que tienen sus propios pensamientos y sentimientos, y también son y hacen parte de naciones capaces de superar el miedo. Y aquí hago un paréntesis porque me parece que México y Colombia tienen que hacer mucho ejercicio autorreflexivo, porque el miedo no nos puede paralizar. El miedo en los programas de trabajo social no nos puede impedir desarrollar acciones para transformación, generar procesos de cambio. Creo que con Marta Nussbaum acojo lo que ella dice, que hay que superar el miedo y la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión. Esto nos ha motivado a nosotros a presentar ante ustedes este artículo, y de verdad que creo que es una valiosísima oportunidad, no solamente para fortalecer la mirada teórica de lo que es el sentido de la práctica situada, reconociendo al otro y reconociendo los sujetos diferentes, diversos, distintos, sino que valorando esas particularidades creo que podemos enriquecer esa reflexión de lo disciplinar, de lo profesional. Y creo que también cuando nosotros hacemos este ejercicio juicioso de sentarnos a escribir para que otros puedan leernos, estamos haciendo una invitación a que validemos de manera conjunta lo que es un esfuerzo que yo sé que no solamente hace la Universidad de Cartagena, sino todas las unidades académicas que están interesadas no solamente en fortalecer las relaciones entre organizaciones académicas, sino también con diferentes instituciones y organizaciones del contexto social en el que nosotros nos desarrollamos. Y creo que aquí quiero concluir con un punto de invitación a la reflexividad continua y constante, no solamente del proceso de práctica, que fue lo que nos ocupó a nosotros en este texto, sino realmente creemos que como actores de este proceso, nosotros debemos cada vez más estar haciéndonos un llamado a la innovación, porque nosotros un compromiso que tenemos inicialmente, además de nutrir las reflexiones desde las líneas de investigación que desarrollamos y que hemos declarado, nosotros también necesitamos introducir o presentar elementos de innovación a partir de procesos de intervención profesional, y lo vemos de manera práctica en las propuestas de reformas curriculares que podemos venir ajustando el sentido, el significado, la orientación del ser y el quehacer del trabajador social que nosotros tenemos la responsabilidad de formar. Yo creo que eso vale la pena que nosotros estemos como muy conscientes de la importancia que tiene para nosotros hacer este tipo de ejercicios, y de verdad que agradezco muchísimo la oportunidad que nos brinda la revista de Trabajo Social para compartir este planteamiento que nosotros tenemos desde nuestra experiencia. Creo, y estoy de acuerdo ya para cerrar, con la profesora Silvia Navarro de la Universidad Autónoma de Cataluña, una colega, cuando dice que nuestras publicaciones son como un espejo en el que nos vemos reflejados, una oportunidad para aprender, un testimonio, nuestras señas de identidad en cada momento, huellas que dejamos en el camino, trocitos de una historia en la que reconocernos. Pero además, nuestros textos nos hablan al oído y nos anuncian lindos presagios y pronósticos optimistas de otra historia, pero que el camino irán. Creo que no es verdad que todo esté dicho. El planteamiento que nos Navarro está dicho. No creo, no es verdad. No, aún quedan muchas palabras por trabajo social. De hacer un alto en el, de sentarse y enfrentarse sin miedo al vértigo que produce la hoja
en blanco. El resto es un viaje, una odisea particular, una odisea para los programas de trabajo social, para sus docentes, para sus estudiantes, para sus egresados, para los administrativos, para todos los que hacemos parte de todo este maravilloso mundo en el que nos ha tocado trabajar las universidades. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Kenia Victoria Cogollo la exposición de este artículo que podemos encontrar en la revista número 19. Quisiera nada más recalcar que el artículo gira exactamente en torno a la práctica académica de formación profesional. Es decir, a todos los alumnos aquí presentes les atañe directamente el problema de la práctica. Y en este artículo las autoras precisamente nos hablan de esta práctica profesional clave en el proceso formativo. ¿Por qué? Porque hay que intervenir. ¿Cómo aprendemos a intervenir? En la práctica, con la teoría, con los modelos de intervención. Bien, para cerrar esta presentación de los artículos de la revista, pues vamos a hablar un poquito de por qué tenemos todos una mascarilla en el rostro, ¿verdad? Que nos da una personalidad un tanto diferente. Uno tiene que volver a reconocer a los conocidos que por la mascarilla pues se nos pierden un poquito. Entonces le doy, sin más preámbulo, la palabra al doctor Pedro Isnardo de la Cruz para que nos hable de este artículo que ustedes pueden encontrar en la revista 21-22 y que se llama La objeción mundial y secreta del COVID-19. ¿Estamos en el mismo barco comunitario? Muchas gracias, doctor Íñigo Aguilar, José Íñigo Aguilar Medina, para evitar el maltrato a los apellidos, involuntario seguramente, por supuesto. Me honra mucho compartir la mesa con la doctora Cogollo y por supuesto con dos entrañables académicos de la Escuela Nacional de Trabajo Social, yo diría que maravillosos amigos, el maestro José Luis Sáenz Villanueva y la maestra Silvia Galeana de la ONU. Agradezco la gentileza, la generosidad de una autoridad mundial en trabajo social que preside los trabajos de la revista de trabajo social, la maestra Nelia Tello Peón, y por supuesto de su equipo de trabajo, entre uno de ellos al frente la licenciada Lilia Chávez. No me voy a centrar en el artículo para que tal vez eso provoque su lectura. ¿Acaso? ¿Sí? ¿No? Porque puede ser que justo cerremos el ciclo sin necesidad de haber inspirado las lecturas, ¿no? Y yo quisiera subrayar un poco en la lógica de la doctora Cogollo lo que me inspiró a hacer ese artículo y salirme para actualizar mi visión del propio artículo, tomar distancia de mi propio artículo. Soy de los que creen que no se debe uno repetir, ¿no? Ni en lo escrito, y por lo tanto es una forma también de darle su lugar a esa convicción. Lo que sí fue punto clave de partida para inspirar ese texto fueron tres autores que a mi juicio son fundamentales. Elías Canetti, un autor que trabajamos en clase, Premio Nobel de Literatura. Marcel Mauss, ¿no? Un gran antropólogo, uno de los grandes antropólogos universales. Y el filósofo francés contemporáneo, fallecido hace pocos años,
Jean Baudrillard. Elías Canetti, en su texto Masa y Poder, y recuperado a su vez por Baudrillard en el texto Estrategias Fatales, problematiza si estamos ante el fin de la historia. Es decir, la humanidad está ante el fin de la historia, es decir, no en el sentido de Francis Fukuyama, ¿no? El teórico de la geopolítica, de la lucha entre las competencias, el que nos planteó la premisa de que después de la Guerra Fría finalmente el capitalismo triunfó y Estados Unidos con esto, ¿no? La potencia mundial estadounidense con él. No es por ahí la problematización del fin de la historia. Suplico, doctor, que le ponga 3 veces el sonido porque no voy a tardar 3 veces. No es cierto. No, bueno. Entonces, esto, ojalá lo logre antes de los 20 minutos. Ya llevo como 4 seguramente. Entonces, no en el sentido de Fukuyama, sí en el sentido de cuáles son los valores, los sistemas, los sentidos que realmente acompañan a la humanidad. Si realmente tenemos un espejo común, y ahí por eso el título del artículo toma su lugar. Si me permite, doctor, usted que lo tiene más a la mano. La objeción mundial y secreta del COVID-19, ¿estamos en el mismo barco comunitario? Gracias, doctor. Peter Sloterdijk, el otro autor que no mencioné, pero que me permitió cerrar el subtítulo del artículo, tiene un texto maravilloso que se llama En el mismo barco, ¿no? Entonces me atreví a retomar, ¿no?, esa expresión sin predicado para darle justamente el predicado, uno de los predicados más maravillosos de trabajo social. ¿Estamos en el mismo barco comunitario? Ahora sí ya me cierro totalmente a recuperar el artículo y ahora sí entro ya al tema que quiero yo compartir con ustedes, que es un tema, a mi juicio, que problematiza lo que se planteó, lo que se plasmó en el texto. Y un poco en la lógica, por supuesto, del maestro Sáenz Villanueva y de la maestra Galeana de la O, la importancia de la conceptualización para trabajo social. Es muy importante el dominio de la historia, de la conceptualización de la historia y de la conceptualización del tipo de acercamiento, del tipo de problematizaciones, del tipo de enfoques teóricos y metodológicos que nosotros vamos a recuperar en el diseño de la intervención, en la intervención misma y en la articulación de la realidad con la intervención. No sé si más o menos es una secuencialidad aceptable. Las mejores pruebas de ácido tal vez son sus formas de decir que sí o que no, pero bueno, estoy tratando de compartir lo que ustedes nos han dado transgeneracionalmente a través de las aulas, de sus escritos y de sus conversaciones. Ustedes como trabajo social, a eso me refiero justamente, que ayer fue emblemáticamente un día maravilloso de festejo, ¿no?, del Día Nacional de Trabajo Social. La categoría que yo quiero poner aquí es la de la reversibilidad. Y ahí entonces recupero yo la discusión a Baudrillard-Canetti, ¿sí? Baudrillard es autor, entre otros textos, de un libro que se llama Sistema de los Objetos, otro La economía política del signo, y otro más que creo que es su libro cumbre de los 70s. La vida y la muerte, ¿sí? El sistema de la vida y de la muerte.
¿Por qué entonces Marcel Mauss? ¿Por qué la mirada importante de la antropología? Porque el Marcel Mauss acuñó una expresión maravillosa que se llama el hecho social total. Superando el legado durkheimiano, recuerdan ustedes del hecho social y el sesgo positivista durkheimiano sobre el hecho social, ¿no? Dice Marcel Mauss, un hecho social total se presenta cuando los acontecimientos alteran la vida, ¿sí? Y el sistema de vida y de valores de la sociedad. Eso fue COVID en muchos sentidos, donde puso en predicamento si debíamos usar, ¿no? Desde el propio zar de la salud, ¿no? No usen cubrebocas porque eso no sabemos si es lo mejor, ¿no? Ya después la vida y la realidad y las tragedias pusieron su lugar, ese posicionamiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, el hecho social total supone, pues, una conceptualización clave, maravillosa, para comprender un proceso inédito en muchos sentidos y en otros sentidos, pues que ya se había pasado en la historia del mundo, ¿no? Con otras epidemias y otra pandemia, particularmente en la segunda década del siglo XX, ¿no? Con la experiencia española, ¿no? Pero del cual, pues, pasamos de largo, ¿no? Como si no hubiera pasado y pues vamos aprendiendo sobre la marcha y a su vez, por supuesto, muy pendientes de cómo la comunidad biomédica nos iba dando, ¿no? De qué se trataba con este virus en particular, ¿no? Las señales, las sintomatologías, los rasgos asintomáticos críticos que podrían presentar incluso, ¿no? este virus, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de reversibilidad me permite a mí recuperar una conceptualización de la vida y la muerte como un proceso que nos involucra. Y lo interesante para mí de trabajo social, entre N conocimientos y aprendizajes, es que prácticamente es una disciplina maravillosa sobre los procesos sociales. Como un proceso, por muy abismal, por muy injusto, por muy desigual, por muy violento que sea, puede con la mano de trabajo social ser llevado a otro horizonte. ¿Sí estamos? Por eso parece menor, pero no lo es. El qué tipo de conocimientos ustedes realmente tienen, qué tipo de conceptos, qué tipo de visión tienen sobre trabajo social. Y por eso a su vez es clave hasta dónde ustedes realmente se sienten llamadas y llamados a construir algo que no se conoce desde trabajo social, con la herencia histórica de conocimientos, teorías, metodologías e intervenciones que trabajo social pone en sus manos. Es decir, ustedes también pueden asumir una posición política al respecto. Pues si no, a mí no me interesa. Que se están doctorando en tal lado en trabajo social. No, pues quién sabe. O que tenemos aquí a una de las mejores artífices de modelos de intervención, pues no me interesa, yo paso de largo. ¿Ya está? O sea, ustedes deciden de manera vital si eso es sequía para sus vidas o eso es un océano virtuoso para lo que ustedes quieren aportar desde esta profesión en la que se están formando. Por eso creo que la categoría de reversibilidad pensada desde Baudrillard, desde Canetti y desde Marcel Mauss, como les acabo de introducir hace un momento, nos permite comprender que muchos procesos, y entonces recupero ahí lo que yo intento tratar de problematizar desde mi visión de lo poco mucho que les he aprendido a ustedes en trabajo social y de lo que les he leído, por supuesto. El tema es entonces cómo los procesos ya nos visualizan un fin. Ya sabemos qué tipo de sociedad
tenemos? ¿Qué tipo de problemáticas estructurales acompañan nuestra vida? ¿Qué tipo de desafíos los diversos segmentos sociales más vulnerados tienen y afrontan? Esto ya está en el espejo. Ya no podemos nosotros más que reconocernos en el lado de la sociedad, en el lado de las realidades que implican esos procesos, desde el terreno de la violencia, desde el terreno de la discapacidad, desde el terreno de la violencia de género y feminicida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Desde el terreno de la intervención en espacios, ¿sí?, semiurbanos, dirían José Luis y dirían sí. ¿Sí está? Entonces, ¿cómo lograr entonces que la historia no nos pase de largo? Que lo que está ante nuestros ojos sea reconocido con un nivel de mirada holística, con un nivel de visión y diagnóstico lo más integral posible, con un nivel de aprendizaje de lo que los tomadores de decisión realmente no terminan de entender, o a su vez con un nivel de compartir conocimientos, saberes desde los segmentos sociales vulnerados, o sobre todo desde los segmentos de profesionales más cercanos y con conocimiento de causa de las problemáticas, los diagnósticos, los desafíos, las adversidades que enfrentan los segmentos sociales más vulnerados. Ahí se puede tejer un nuevo trabajo social, pero bajo la misma lógica virtuosa histórica de la profesión y de la disciplina, donde son los procesos, no es la vida, son los procesos de vida que involucran a los actores, a las comunidades, a las organizaciones, en donde realmente el trabajo social hace una revolución silenciosa. Por eso, en buena medida, uno de los grandes textos clásicos de Lao Tse, ¿sí?, El arte de la guerra, a mí me parece un texto maravilloso, pero como arte de la paz, que es un poco la vocación del trabajo social. Y por eso a su vez creo que el tema de la conceptualización de la reversibilidad, pensada como, insisto, ¿en qué momento de la historia de la humanidad estamos? ¿Qué tipo de objeciones hacia los poderes, a nuestra vida, a nuestro sistema de valores, esta pandemia, este tipo de virus que nos cuestiona si realmente debemos seguir depredando el ambiente, debemos seguir depredando las relaciones sociales, debemos seguir apostando a la competencia y a la dominación en todas sus esferas más cruentas y más insensibles, ¿no?, para la vida de las sociedades. A eso me refiero con reversibilidad. La conceptualización del fin, de que estamos ante muchos fines, ya a nuestro alcance, a nuestra vista, como el fin del Estado de Derecho en muchos sentidos. ¿Qué tipo de justicia realmente está construyendo el país sexenio a sexenio? ¿O no estamos en el mismo círculo? ¿Ya no la sabemos o no ya la sabemos? Respecto a qué esperar de las instituciones, la degradación y el desmantelamiento de las instituciones, etcétera, etcétera. Ya no va a quedar antes de que suene. Me tomo 3 minutos. Entonces, Estado de Derecho, justicia, pacificación, el valor que tiene la verdad para las víctimas de homicidios, para las víctimas de quienes fueron objeto de este crimen que ahora se le llama crimen de Estado, respecto al tema de Iguala, Ayotzinapa, los jóvenes normalistas. ¿Sí estamos? ¿Qué tipo realmente de sociedad, de política, de sistema de justicia, a qué tipo podemos aspirar? Pero sobre todo, las familias de las víctimas, ¿a qué tipo de verdad
realmente pueden aspirar. Ahí está, pues, ahí está nuevamente el tema posible de la conceptualización de los nuevos procesos que podemos construir desde trabajo social, de los nuevos procesos de menos muerte y más vida, desde la lógica que parece que no es esa del propio sistema político, y de los maravillosos procesos que desde el aula, la universidad y la revista que dirige la maestra Nelia Tello podemos impulsar. Muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición y la manera en que nos lanzó la inquietud por leer este artículo, revista 21-22. Hay que volverlo a leer. Yo después de esta explicación lo voy a volver a leer. Vale la pena, porque nos presenta precisamente una serie de cuestiones éticas que tienen que ver cómo construimos con los otros una sociedad diferente. Creo que ese es el reto. Me gusta la lectura. Qué bueno que tenemos esta revista en trabajo social. Los 3 artículos que hemos visto pues nos hablan de la realidad donde intervenimos y nos hablan del trabajo que realizan los docentes y los profesores de tiempo completo en esta escuela. Comparada a lo mejor con otras escuelas y facultades, pues la Escuela de Trabajo Social es pequeñita, pero en el área que trabaja y que labora es sumamente importante. Entonces, invitarlos a la lectura de la revista. Acuérdense que la pueden comprar o la pueden consultar en línea y la pueden imprimir. Y también invitar a escribir. Necesitamos que al menos cada profesor con esa valiosa experiencia pues aporte a construir, como nos decía el doctor Pedro Isnardo, ese barco comunitario, y lo hacemos con conocimientos desde la ciencia, que es la otra característica de trabajo social. Bien, la maestra Nelia dice que ella no quiere hablar. Bueno, que ya escribió, entonces que leamos lo que ha escrito. Por último, pues quiero entregar esta constancia que la escuela otorga a través de la maestra Carmen Casas, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a cada uno de los que han presentado su trabajo. A la maestra Silvia Galeana de la O por su participación como presentadora de la revista Trabajo Social UNAM en la jornada académica cultural en conmemoración del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, celebrado el 22 de agosto de 2022 en esta escuela. Asimismo, al profesor José Luis Sáenz Villanueva, al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, y a la doctora Kenia Victoria Cogollo. Me encantaría dárselo personalmente, pero el presupuesto de la revista no alcanza para ello. Se lo enviamos por correo. Muchas gracias, maestra, sobre todo gracias por esta extraordinaria moderación. De igual manera, en nombre de la maestra Carmen Casas Ratia, directora de la escuela, le hacemos entrega de su constancia a José Íñigo Aguilar Medina por su participación como moderador de la revista Trabajo Social UNAM
en la Jornada Académica Cultural en conmemoración del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, celebrado el 22 de agosto de 2022 en esta escuela. Maestro, muchísimas gracias. Queremos finalizar este evento para decirles también dónde pueden adquirir la revista. Como ustedes saben, en el Departamento de Publicaciones la pueden adquirir, que está en la Coordinación de Investigación. Y en estos 4 días que durará esta jornada en el marco del Día de las y los Trabajadores Sociales, afuera donde ustedes encuentran el paso entre el edificio A y B, ahí van a encontrar una mesa donde van a encontrar todos y cada uno de los ejemplares de la revista. Hay muchos temas sumamente interesantes, ya saben que ahí la pueden adquirir y ustedes tienen el beneficio de poder adquirirla con el 50% de descuento, como todas las publicaciones de la UNAM. De verdad, muchas gracias a esta extraordinaria mesa. Les pido un aplauso, por favor, para despedirme. Para la coordinadora de la revista, la maestra Nelia, y para Lili también, que está por allá, pero que también siempre anda apoyando el grupo. Muchas gracias por su participación, por estar aquí, y les extendemos la invitación a que sigan siendo parte de todas las actividades que están programadas en esta semana. Muchas gracias, buenas tardes.